¿Qué tal, estimados? En este nuevo video tenemos ejercicios de movimiento circular. Bueno, en este ejercicio nos dice, si la bala atraviesa el orificio del disco, ahí está, mostrada en la figura con la velocidad lineal de 314.16 metros por segundo hacia arriba, ¿cuál debe ser la mínima velocidad angular constante con la que debe girar el disco para que la bala pase por el mismo orificio? Bueno, podemos decir que el tiempo que le va a llevar la bala a subir y bajar, el orificio tiene que dar la vuelta para que ingrese por el mismo agujero, ¿no? Entonces, va a ingresar por el agujero libremente, van a hacer simultáneamente, el agujero va a pasar justo cuando la bala esté subiendo, y el tiempo que le lleve la bala a subir y bajar, o sea, el tiempo de vuelo, porque es tiempo de subida y tiempo de bajada, ambos sumaditos van a ser el tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo de vuelo que le lleve a la bala es el tiempo en que la plataforma tiene que dar la vuelta para que por el mismo agujero la bala atraviese, pero hacia abajo, ¿no? Entonces, al subir, pasa, al bajar, pasa por el mismo agujero. Bien, entonces podemos analizar dos, la bala y el disco. La bala se va a mover con movimiento, vamos a hacer el análisis de movimiento vertical, mientras que el disco va a ser un análisis de movimiento circular, ¿verdad? Listo, ahí lo tenemos. Bien, entonces, a ver, en movimiento vertical nosotros dependemos de la gravedad, ¿no? Entonces aquí tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad final va a ser la misma que la velocidad inicial al bajar que al subir a la misma altura. Entonces, como estamos analizando el mismo agujero por el que va a salir, podemos decir que, bueno, vamos a tener la misma velocidad de bajada. Pero si calculamos la subida, el tiempo de subida, el tiempo de bajada va a ser el mismo. Entonces, a la subida tenemos la velocidad final cero, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar para reducir velocidad. Tenemos acá 314.16 metros por segundo, la gravedad desacelerando esa bala. Entonces, este 9.8, como siempre, viene a sumar y de aquí pasamos a dividir el 9.8 y me lo comí el tiempo. Bien, entonces dividiendo vamos a tener 314.16 dividida entre 9.8. Listo. Y vamos a tener el valor de 32.057. Bastante tiempo va a tener, ¿no? La bala en el aire. Entonces ahí tenemos, y eso, ojo, que es el tiempo de subida solamente. El tiempo de vuelo, como bueno, vamos a subir y bajar la misma altura, vamos a tener el doble de ese tiempo, 32.057. Y es obvio, ¿no? Porque la velocidad es grande también, son 314.16 metros por segundo, entonces le va a llevar bastante tiempo desacelerar eso hasta detenerse arriba. Entonces aquí tenemos por 2 el tiempo de vuelo, que serían 64.114 segundos de tiempo de vuelo. Bien, ese tiempo tiene que moverse el agujero y dar una vuelta en lo mínimo. Tal vez podría dar 2, 3, 4 vueltas, no tendría que hacer el ejercicio. Pero como nos dice mínima velocidad, entonces, bueno, podemos suponer que solamente va a dar una vuelta. Entonces, la velocidad angular es igual a tita sobre tiempo. De acá la velocidad va a ser una sola vueltita, 2 pi radianes, sobre el mismo tiempo que tenemos acá, que son 64.114. Eso es el mínimo, ¿no? Ahora, si la plataforma puede dar dos vueltas, mejor sería más rápido, más rápido, dependiendo de la cantidad de vueltas, para que justamente pase el agujero por el punto en el que está bajando la bala, es otra cosa. Bien, entonces vamos a dividir. Sería 2pi dividido entre ans, en la anterior solución, ¿no? Una sola. Y tenemos un valor redondeado, más o menos de 0.1, ¿no? Que coincidiría con el inciso B, pero
Nosotros somos muy precisos en los resultados, así que vamos a anotar tres cifras significativas después de la coma decimal, que serían 0.0979, 980 redondeando, con dos cifras significativas estamos correctos. Y tres decimales, ¿no? 0.098 radianes sobre segundo. Y ahí tenemos la velocidad angular mínima, para que dé una vueltita que tiene que tener esa plataforma. Bien, listo. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos un disco. Ahí nuevamente el disco gira en un plano horizontal, ¿no? Está girando de esta manera, así, con velocidad constante. Si tiene un hueco, dice, a una cierta distancia del centro, y eso sería el radio, que bueno, no nos están dando, pero ahí la distancia del centro a ese hueco sería el radio, por donde pasa un móvil, ¿no? Esa esferita, que luego al caer por el mismo hueco, perdón, de nuevo voy a leer con calma. Dice un disco gira en un plano horizontal a velocidad constante. Si tiene un hueco a una cierta distancia del centro por donde pasa un móvil, que luego al caer pasa por el mismo hueco, entonces, igual que el anterior, ¿no? Va a pasar por el hueco al subir y al bajar tiene que pasar por el mismo hueco. O sea que la plataforma tiene que moverse, tiene que circular para que el agujero llegue justamente cuando la esferita, esta esferita, esté pasando por ese punto, ¿no? Entonces, de la misma manera que hace rato, el tiempo de vuelo va a ser tanto para el movimiento, en este caso parabólico completo, como para el movimiento circular. Entonces, vamos a, vamos a analizar el proyectil o movimiento parabólico y también vamos a analizar el disco o la plataforma como tal. Entonces, para encontrar el tiempo del proyectil en movimiento parabólico completo, nosotros conocemos una fórmula súper práctica y sencilla, que es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces, ese tiempo de vuelo del proyectil va a depender solamente de la velocidad inicial, que nos da, que son 15 metros por segundo, y el ángulo, que son 53 grados sobre la gravedad, que serían 9.8. Y ahí tenemos el tiempo de vuelo, así de rapidito, ¿no? Con ese tiempo de vuelo ya vamos a saber que la plataforma tiene que moverse. Y ahora nos dice, tiene que pasar como por el mismo hueco. Y miren cómo nos da mínima, ¿no? Velocidad angular mínima. Entonces, como en el anterior ejercicio, la plataforma podría dar 2 vueltas para llegar al mismo punto, ¿no? Pero como nos dice mínima, que dé media vueltita, los 180 graditos, de aquí a aquí, ¿no? Primero calcularemos cómo corresponde el tiempo de vuelo, que sería 30 arriba por seno de 53, y cerramos sobre 9.8. Y ahí vamos a trabajar 1.212 segunditos de tiempo de vuelo que tenemos. Bueno, para el disco, como estamos jugando con movimiento circular uniforme, vamos a tener solamente tita sobre tiempo. Entonces la velocidad, el tita va a ser solamente esta parte, ¿no? La media lunita que se tiene que mover, esta media lunita, nada más. Entonces son 180 grados o un pi radian, si quieres, sobre el tiempo que mínimamente tiene el tiempo que va a moverse el proyectil, el tiempo de vuelo que sería 1.212. Y ahí tuviéramos la velocidad angular mínima, ojo, porque si quisiera esa plataforma pudiera dar 2 vueltas antes de que el proyectil pase de nuevo por ahí. Entonces pi directamente acá arriba sobre 1. Bueno, la anterior solución. Vamos a tener 2.592, que 2.592, que obviamente podemos dejarlo como está, a pesar de que la solución nos da con valor de pi. Bueno, si no tuvieran la calculadora, pudiéramos encontrar todo en valor de pi, solamente, ¿no? Por medios aritméticos, operaciones aritméticas, porque el seno de 53 nosotros conocemos que es 4 quintos, ¿no? Entonces podríamos reemplazar, siendo que la gravedad la tomamos como 10, ¿no? En ese caso. Pero en las evaluaciones que nosotros realizamos son necesariamente 3 decimales. Entonces trabajemos con ello. Bien, siguiente ejercicio, el número 25. Este es un ejercicio mucho más interesante. Nos dice
dos móviles parten simultáneamente con movimiento circular uniforme en las condiciones que se muestra el gráfico. Determine, dice, el ángulo que debe desplazarse uno, este de acá atrás, para alcanzar a 2 por primera vez. Como este es tan rápido, lo va a alcanzar. Miren, 6 y el otro tiene, bueno, una velocidad compuesta en X y en Y. En realidad, la que nosotros necesitamos es la componente, bueno, la hipotenusa como tal, porque tenemos dos componentes. Ahorita les explico por qué. Pero al ser más rápido el de atrás que la velocidad 2, el móvil 2, lo va a alcanzar y va a empezar a avanzar, lo va a adelantar incluso. Y en algún momento va a aparecer a su lado de nuevo, porque como es una circunferencia, puedes pasar por el mismo punto varias veces. Entonces, es muy importante que nos diga, ¿no? Que nos diga acá por primera vez, ¿sí? Y ahí tenemos, ¿no? Los valores que nos da el radio y todo. Bueno, lo que te decía, algo muy importante que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a graficar la circunferencia en verde. Ahí estamos. Fíjense, esta circunferencia es muy importante. Vamos a graficar solamente la velocidad 2. La velocidad 2 en ese puntito, aquí, la velocidad 2 tiene una velocidad tangencial. Ahora, esa velocidad tangencial, velocidad 2 tangencial, nosotros la tenemos siempre formando 90 grados con el radio, ¿sí? Se le llama velocidad tangencial porque tiene que formar esos 90 graditos. Tiene que tocar en un punto a la circunferencia. Recuerda que la circunferencia está graficada por millones y millones de puntos y cada punto de esa circunferencia tiene tanto velocidad en su movimiento, tanta velocidad angular como velocidad lineal. Y tienen que formar esos 90 grados en ese punto, ¿sí? En nuestro caso, la velocidad con la que se está moviendo nos dice que es menos 4i. Fíjense, nos dan, vamos a aumentar un poquito el zoom en ese punto. Nos dicen que la velocidad es así. Así, horizontal y vertical. Ahí está. Entonces nos dice que es cuánto en X, cuánto en Y. Ahí está. Entonces, menos 4i y 3 en J. Menos 4 metros por segundo en I a la izquierda y más 3 en J. Más 3 metros por segundo. Entonces, la que nosotros necesitamos para nuestro movimiento circular es la velocidad tangencial que forma 90 grados con el radio. No necesitamos ni el X ni el Y, ninguno. ¿Cómo obtenemos la hipotenusa de esos dos componentes compitables? Entonces la velocidad 2, que es la que necesitamos, va a ser raíz acá de 3 al cuadrado, que es el valor en Y. Puede ir el X también, no hay problema. Y eliminamos el negativo porque es una potencia par, ¿no? Entonces de acá vamos a tener 5 metros por segundo, que sería el módulo correcto de la velocidad tangencial que nosotros necesitamos. Y listo. Ya hemos solucionado el problema. Volvemos al gráfico en el que nosotros estábamos trabajando. Y bueno, tenemos dos partículas. Una partícula en esta posición y la otra partícula acá en esta otra posición con una velocidad tangencial y es vertical, ¿no? Entonces está formando, si te das cuenta, está cumpliendo la condición que nosotros necesitamos dentro del movimiento circular, que bueno, está formando los 90 grados. De hecho, es una velocidad tangencial, que es la velocidad tangencial de ¿cuánto? De 6 metros por segundo. Y aquí nosotros tenemos la otra velocidad con la que se está moviendo, que es 5 metros por segundo. Como lo habíamos dicho, es mayor el de atrás, entonces lo va a alcanzar, ¿no? Bien, bien, sí, sí. Entonces, a ver, ¿qué más nos dicen en el ejercicio? En ese punto nos dice, bueno, determine el ángulo en radianes que debe desplazarse. A ver, aquí necesitamos un dato más. El dato que necesitamos es la separación que tienen ambos. Y bueno, como lo estoy viendo, el ejercicio no te lo da. Entonces lo que vamos a hacer es
darnos un valor, a pesar de que no va a coincidir con los resultados, nos vamos a dar el valor del ángulo de separación que tenemos acá. Ahora, como no nos dan el ángulo, vamos a ponernos un valor de 30 graditos, ¿sí? De separación entre un punto y el otro. Ahora, como lo habíamos hecho en algún otro ejercicio, el desplazamiento, o sea, la distancia angular que va a recorrer el rápido, va a depender de cuánto recorre el lento, o sea, tiene que alcanzarlo al lento, pero para alcanzarlo al lento, ¿qué más tiene que recorrer? La distancia de separación. Aquí vamos a poner así, distancia de separación. Esta es como una fórmula general para alcance, para cuando dos móviles están tratando de una competencia rápida, alcanzar al lento. De aquí, nosotros podemos reemplazar la fórmula de siempre, el desplazamiento angular, la distancia angular, va a depender de cuán rápido se mueva en un tiempo, y lo mismo para el lento, en el mismo tiempo, a menos de que tenga alguna ventaja. Bueno, y en este caso la ventaja son los 30 grados, que obviamente vamos a convertir los grados a radianes, que sería 2pi grados son 360 grados. 2pi radianes, 360 grados. Tenemos las dos velocidades. Un ratito. Tenemos velocidades lineales, no tenemos velocidades angulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que convertir esta y esta velocidad angular a velocidad lineal. Y eso es muy sencillo, ¿no? Simplemente es la velocidad lineal del rápido sobre su radio por el tiempo, ¿no? Bien, eso va a ser igual, nuevamente, la velocidad lineal del lento sobre su radio, radio del rápido, radio del lento, por si acaso. Por el tiempo, igual. Aquí serían, vamos a anotarlo, 60pi sobre 360 grados. Y eso nos va a dar pi sextos o 0.524, ¿no? Entonces aquí más 0.524 radial sería. Ya no es necesario notar la unidad. Bien, entonces acá nosotros vamos a tener eh, los valores, tenemos 6 y 5. El rápido se mueve con 6 en la misma circunferencia. El radio, bueno, nos dan el radio que es un metro. Entonces 6 sobre un metro por el tiempo que le va a llevar a alcanzarlo. El lento es 5 por el mismo metro, por el tiempo, más 0.524. Y aquí es un despeje directo. 6 menos 5 va a dar 0.524 segundos el tiempo en que lo va a alcanzar. ¿Sí? Y eso es todo. Bueno, no vamos a adentrarnos mucho en el ejercicio, a pesar de que nos pide el ángulo en radianes. Lo único que tendríamos que hacer es acá encontrar, ¿no? Cuánto es el ángulo que recorre rápido y cuánto es el ángulo que recorre lento. Y para eso simplemente tendrías que multiplicar, bueno, acá como habrás visto, necesitamos su velocidad lineal, que sería 6 sobre radio 1 por el tiempo, que sería 0.524, y el otro que sería 5 en lento sobre el radio por 0.524, que sería el tiempo, ¿no? Entonces, ese cálculo más lo realizaremos, pero como te había dicho, como en el ejercicio no nos da la distancia inicial de separación, no va a coincidir con los incisos que nos dan en el resultado. Sí o sí nos tendrían que dar esa distancia de separación o, en el mejor de los casos, una, una condición más para ver cómo obtenerlo, ¿no? Entonces aquí tenemos 3.144 en el caso del rápido, 3.144 radianes. Y en el caso del lento vamos a tener, en vez de 6, 5, ¿no? Dividir entre 1, bueno, el radio nos ayuda mucho a hacer 1, ¿no? 2.62 radianes. Bien, entonces los 0.524 están ahí, ¿no? De diferencia entre uno y el otro. Si restamos, vamos a tener los 0.524. Y eso sería este ejercicio. Lo más interesante del ejercicio es esta parte, ¿no? De que a pesar que nos dan velocidad en dos componentes, horizontal y vertical, nosotros necesitamos la hipotenusa, que es la velocidad que nos va a servir, ¿no? Que es la que ponemos acá. Bien, vámonos con el siguiente. No se olviden aquí, por si acaso, las fórmulas que hemos utilizado es
velocidad angular es tita sobre tiempo, y si despejamos tita, vamos a tener velocidad angular por tiempo. Otra fórmula que hemos utilizado bastante es velocidad angular. No, en este caso no es por radio, más al contrario, es al revés, ¿no? La ecuación es velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio, pero hemos despejado la velocidad angular, entonces radio baja a dividir, y por eso vamos a anotar esta fórmula de acá. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, todavía en tiempo. En el siguiente sistema mostrado se sabe que radio A son 10 centímetros, radio B son 30 centímetros en grande y radio C son 5 centímetros. Y además que la polea C gira con una velocidad, la C, con 9 radianes por segundo. Tenemos la velocidad angular con la que está girando en sentido horario con las manecillas del reloj, que serían 9 radianes por segundo. ¿Listo? ¿Cuál es la velocidad con la que sube el bloque? Nos dice. La velocidad de subida del bloque va a ser la velocidad lineal, si te das cuenta. Y va a ser la velocidad lineal de quién. Aquí, ¿con quién se está comunicando ese bloque? Con la polea A. Entonces, si encontramos la velocidad de la lineal de la polea A, vamos a encontrar la velocidad también del bloque, ¿no? Entonces, velocidad de la polea A, pero velocidad lineal, ojo, con la cuerda con la que se está transmitiendo ese movimiento. Bien, entonces para llegar a esta velocidad lineal de A, vamos a empezar por la de C, el dato que tenemos. Entre C y B hay una comunicación de poleas. Una polea con la otra polea. Entonces, comunicación, una transmisión de movimiento por cadena, así se le llama, ¿no? Entonces, están sujetos por una cadena. En este caso, nosotros sabemos que como la transmisión es por cadena, el movimiento va a ser compartido, va a ser transmitido de forma lineal. La velocidad en C va a ser transmitida a B. O sea que van a tener la misma velocidad lineal. Ahí está, por la cadena. Excelente. Entonces, como no tenemos la velocidad lineal de C, sino la angular, podemos convertir, ¿no? Entonces podemos decir acá, que esté así al revés, así mejor. Miren, la velocidad de B, que es el que necesitamos para después ir a encontrar la de A. Primero vamos a encontrar la de B, gracias al de C, que va a ser velocidad angular, en este caso velocidad angular de C por el radio de C. Entonces, como son iguales, al encontrar C, vamos a encontrar también B. La velocidad angular es 9 radianes por segundo. El radio de C nos dice que es 5 centímetros. Y listo, ya vamos a tener la velocidad de B, que serían 45. Y bueno, matemáticamente el radian equivale a la unidad. Entonces podemos reemplazar esa unidad y no va a afectar en la multiplicación. Más al contrario, nos va a permitir anotar la unidad de la velocidad lineal como corresponde en longitud y tiempo, centímetros sobre segundo. Ya está. Ya tenemos, gracias a la C, tenemos el dato de la B. Gracias a la velocidad angular en C, tenemos la velocidad angular en B e incluso la velocidad lineal de B. Ahora, entre A y B hay una conexión de centros. Están unidos por el centro. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, la velocidad con la que se mueva A va a ser la misma con la que se va a mover también B. Vamos a recorrer todo esto al medio, por favor. Ahí, para tener más espacio. Bien, sí. Entonces aquí, a diferencia del anterior caso, la velocidad angular de B va a ser igual a la velocidad angular de A, que es la que necesitamos. Entonces, pero no tenemos la velocidad angular de B, entonces podemos encontrar, vamos a invertir esto, así, dividiendo su velocidad de B sobre el radio. Como tenemos la velocidad de B, vamos a reemplazar. Velocidad de A es igual a la velocidad de B, va a ser igual a 45 centímetros por segundo sobre, aquí el radio B, que también nos dan son 30 centímetros. Y como siempre, al simplificar las unidades de longitud, velocidad de A igual centímetro entre centímetro, vamos a encontrar la unidad. Y la unidad corresponde a los radianes, ¿no? Radianes sobre segundo. Bueno, segundo simplemente estamos copiando. Bueno, 45 entre 30 va a ser igual a 1.5. Lo reemplazamos acá.
1.5 radianes por segundo. Y bueno, gracias a esa velocidad angular ya podemos encontrar la velocidad lineal, que es la que necesitamos para ver con cuánto va a subir ese bloque, que sería la velocidad angular por radio. Entonces, la velocidad lineal, uy, aquí ya no me están viendo, lo siento, aquí me he emocionado en la parte en la que no debía. Vamos a poner esto acá, vamos a trasladar todo esto. Perdón. Entonces, habíamos dicho, por si acaso, reemplazando la velocidad en B que teníamos, 45 centímetros por segundo entre radio, que nos dan de dato arriba, que son 30, 45 entre 30, simplificamos los centímetros, centímetro entre centímetro da unidad, o sea que podemos reemplazar por radian sobre segundo, ¿no? Que copiamos. La división es 1.5 y bueno, ya encontrando la velocidad lineal de A con la que va a subir también el bloque por si acaso no es B, es el bloque. Eso. Entonces la velocidad de A va a ser 1.5 radianes por segundo sobre el radio que tiene obviamente A, que van a ser 10 centímetros chiquititos. Entonces aquí por 0, bueno, si lo queremos en metros sería 0.10, ¿no? Dividido entre 100. Entonces la velocidad de A va a ser igual a 0.15. Como siempre, la calculadorita tiene que estar ahí presente, 1.5 por 0.10, ¿no? Entonces vamos a tener 3 sobre 20, que es 0.15. Como la unidad de centímetro, el radian podemos reemplazar como 1. Bueno, no es centímetro, mentira. Metro. Entonces aquí 0.15 metros por segundo, que sería la velocidad lineal de A. Y al mismo tiempo sería la velocidad del bloque con la que con la que está subiendo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, bueno, no tenemos 0.15, vamos a revisar por si acaso. Aquí tenemos 45 centímetros, 1.5 radianes, entre 0.10, que está perfecto. Seguramente esto está en centímetros, ¿no? Muy bien, 0.15 metros por segundo es correcto. Bien, y con eso hemos terminado este video. Gracias por verlo.